Los geneticistas de poblaciones suelen definir la evolución como cualquier cambio en la composición genética de una población a lo largo del tiempo. Los 4 factores que pueden provocar ese cambio son la selección natural, la mutación, la deriva genética aleatoria y la migración hacia la población o fuera de ella. Hay un quinto factor que muchos no consideran realmente que intervenga mucho, que son los cambios en el patrón de apareamiento, porque puede cambiar el genotipo, pero no las frecuencias alélicas. Muchos teóricos no lo considerarían un cambio evolutivo. A continuación vamos a ver estos 4 factores uno a uno. En primer lugar, la selección natural. Se produce cuando algunas variantes genotípicas de una población disfrutan de una ventaja de supervivencia o reproducción sobre otras. El modelo más sencillo de genética poblacional para estudiar la selección natural supone un locus autosómico con 2 alelos. Unos los nombran A1 y A2, otros A mayúscula y A minúscula. Esto da 3 genotipos diploides: A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A mayúscula y A minúscula, A minúscula, o A1, 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 A2, A2, A2. Y claro, ahora, ¿qué diferentes aptitudes proporcionan estos genotipos? Pues los vamos a llamar W1, W2 y W3 respectivamente. ¿Okay? Claro, se supone que estas aptitudes son constantes a lo largo de las generaciones, y la aptitud de un genotipo puede definirse en este contexto como el número medio de gametos exitosos que un organismo de ese genotipo aporta a la siguiente generación, lo que depende de la supervivencia del organismo, del número de apareamientos que consiga y de su fertilidad. Claro, a menos que W1, 2 y 3 sean iguales, se producirá una selección natural que posiblemente haga cambiar la composición genética de la población. Si son iguales, nada cambia. Por supuesto, el modelo de un solo locus es demasiado sencillo para aplicarlo a muchas poblaciones de la vida real. Incorpora supuestos simplificados que probablemente no se cumplen. La selección rara vez es la única fuerza evolutiva en funcionamiento. Es poco probable que la aptitud genotípica sea constante a lo largo de las generaciones. La segregación mendeliana no siempre se mantiene con exactitud. Gran parte de la investigación en genética de poblaciones consiste en idear modelos evolutivos más realistas, que se basan en menos supuestos simplificadores y por tanto son más complicados. Pero, sin embargo, el modelo de un solo locus ilustra la esencia del razonamiento genético de poblaciones y la aclaración del proceso evolutivo que conlleva. Por eso se usa, porque una vez que se entiende el modelo de un solo locus, se pueden entender los modelos de 2, 3 o más locus, aunque sean más complicados.
El segundo punto es el equilibrio selección-mutación. La mutación es la fuente última de variación genética, ya que impide que las poblaciones se vuelvan genéticamente homogéneas en situaciones en las que de otro modo lo serían. Imagínense una población que no hubiera ninguna mutación nunca. Pues a la larga los genes que no presentan ninguna ventaja desaparecen y quedan toda la población uniforme, idéntica a sí misma durante el tiempo. Claro, eso también presenta un problema. Si hay un cambio en el entorno y no hay una diversidad para hacer frente a ese cambio, toda la población desaparece. Una vez que se tiene en cuenta la mutación, hay que modificar las conclusiones extraídas en lo que dije anteriormente. Porque aunque un alelo sea selectivamente superior a todos los demás en un locus determinado, no se fijará en la población. La mutación recurrente garantizará la presencia de otros alelos en baja frecuencia, manteniendo así un grado de polimorfismo. Los genetistas de poblaciones llevan mucho tiempo interesados en explorar lo que ocurre cuando la selección y la mutación actúan simultáneamente. Si un gen es beneficioso, es probable que la selección natural sea el principal determinante de su frecuencia de equilibrio. La tasa de mutación esporádica de ese gen desempeñará como mucho un papel menor. Solo cuando un gen es deletéreo, la mutación desempeña un papel importante en su mantenimiento en una población. El tercer punto es la deriva aleatoria. La deriva genética aleatoria se refiere a las a las fluctuaciones fortuitas, ocasionales que ocurren en la frecuencia de los genes que surgen en poblaciones finitas. Puede considerarse como un tipo de error de muestreo. En muchos modelos evolutivos se supone que la población es finita o muy grande. Es infinita o muy grande. Precisamente para evitar las fluctuaciones aleatorias. Pero, aunque sea matemáticamente conveniente, esta suposición suele ser poco realista. En la vida real, los factores de azar siempre juegan un papel importante, sobre todo en poblaciones pequeñas. El término deriva aleatoria se utiliza a veces en sentido amplio, para referirse a cualquier factor estocástico, o sea, al azar, que afecte a las frecuencias genéticas de una población, incluyendo, por ejemplo, las fluctuaciones fortuitas de la supervivencia y el éxito del apareamiento, y a veces en un sentido más restringido para referirse al muestreo aleatorio de gametos para formar la generación de descendientes, que surge porque los organismos producen muchos más gametos de los que llegarán a ser un cigoto fecundado. Aquí se utiliza el sentido más amplio. Un efecto importante de la deriva aleatoria es la disminución del grado de heterocigosidad en una población a lo largo del tiempo. Esto sucede porque, dado el tiempo suficiente, cualquier población finita acabará convirtiéndose en homocigótica a través de la deriva, aunque si la población es grande, el acercamiento a la homocigosidad sea más lento. Otro efecto importante de la deriva aleatoria es que las diferentes subpoblaciones de una especie divergen genéticamente entre sí, ya que la acumulación fortuita
de alelos probablemente procederá de forma diferente en cada una, sobre todo si los alelos confieren pocas ventajas o pocas desventajas selectivas, o sea, si no hay gran diferencia. Por azar, una población puede fijarse para el alelo A1, o sea, A mayúscula, mientras que una segunda población se fija para otro alelo A2, o sea, A minúscula. Esta posibilidad es importante, ya que si la ignoramos, podemos llegar a la conclusión errónea de que el alelo A1 debe haber sido ventajoso en el entorno de la primera población y el alelo A2 en el entorno de la segunda. Es decir, que la selección fue la responsable de la diferenciación genética. Esta explicación puede ser correcta, pero no es la única. La derivada aleatoria es una alternativa que hay que tener en cuenta. La cuestión de si es la deriva o la selección quien desempeña un papel más importante en la evolución molecular fue muy debatida en las décadas de los 60 y 70. Fue el núcleo de la controversia fuerte entre, por un lado, seleccionistas y por otro lado, neutralistas. El bando neutralista, encabezado por Moto Kimura, que lo estudiamos en el módulo 2, sostenía que la mayoría de las variantes moleculares no tenían ningún efecto sobre el fenotipo, por lo que no estaban sujetos a la selección natural. La deriva aleatoria era el principal determinante de su destino. Kimura sostenía que la velocidad aparentemente constante a la que evolucionaban las secuencias de aminoácidos de las proteínas y el grado de polimorfismo genético observado en las poblaciones naturales podían explicarse mejor mediante la hipótesis neutralista, no la selección natural. Recuerda, la hipótesis neutralista dice que el azar es quien desempeña el papel, el rol mayor en el cambio evolutivo. Los seleccionistas, por su parte, replicaron que la selección natural también era capaz de aplicar los datos moleculares. En los últimos años, la controversia se ha calmado un poco. Y realmente no se puede decir quién tiene razón en los dos bandos. La mayoría de los biólogos creen que algunas variantes moleculares son realmente neutrales, aunque menos de las que afirmaban los neutralistas originales. Realmente, un cambio de un nucleótido en una proteína puede hacer que el ribosoma tome otro aminoácido, o puede ser que sea redundante, entonces no cambia nada. En este sentido, pues Kimura tendría razón. El otro factor importante es, el cuarto, es la migración. La migración hacia o desde una población es el último factor que vamos a discutir. Obviamente, si los inmigrantes son genéticamente diferentes de la población a la que entran, esto hará que se altere la composición genética de la población a la que entran. La importancia evolutiva de la migración se debe a que muchas especies se componen de varias subpoblaciones distintas y en gran parte aisladas entre sí, pero conectadas por migraciones ocasionales. Estas migraciones ocasionales de una subpoblación a otra dan lugar a un flujo de genes que actúa como un pegamento, como diría Okasha.
Es decir, hacen que las subpoblaciones sigan siendo parientes, sigan siendo la misma especie, a pesar de que sean subpoblaciones diferentes. Este sencillo modelo supone que la migración es el único factor que afecta a la frecuencia de los genes en el locus. Pero también es muy poco probable que sea así. Por tanto, es necesario considerar cómo la migración interactuará con la selección, con la deriva y con la mutación. Los 4 factores a la vez. Un equilibrio entre la migración y la selección puede conducir al mantenimiento de un alelo deletérea en una población, de forma muy similar al equilibrio entre mutación y selección. La interacción entre migración y deriva es especialmente interesante. Hemos visto que la deriva puede llevar a las subpoblaciones separadas de una especie a divergir genéticamente. La migración se opone a estas tendencias. Mantiene el parecido de 2 especies entre 2 subpoblaciones. Los modelos matemáticos sugieren que incluso una tasa de migración bastante pequeña será suficiente para evitar que las subpoblaciones de una especie diverjan genéticamente y sigan el proceso de especiación. Algunos teóricos han utilizado esto para argumentar en contra de la importancia evolutiva de la selección de grupo, basándose en que es poco probable que las diferencias genéticas entre grupos, que son esenciales para que la selección de grupo funcione, persistan frente a la migración. Y eso es todo. Pero no vamos a dejar aparte un punto importante aquí, que es el apareamiento no aleatorio. En este punto, recordemos que la ley de Hardy-Weinberg, que es el punto de partida de la mayoría de los análisis genéticos de poblaciones, se obtuvo bajo el supuesto de un apareamiento aleatorio, panmixia. Pero las desviaciones del apareamiento aleatorio son bastante comunes. Los organismos pueden tender a elegir parejas similares a ellos desde el punto de vista fenotípico o genotípico. Un sistema de apareamiento conocido como surtido positivo. Y por otro lado, los organismos pueden elegir parejas que no son similares a ellos, lo que se conoce como selección negativa. Otro tipo de desviación del apareamiento aleatorio es la endogamia, es decir, el apareamiento preferente con parientes. Claro, esto ocurre en poblaciones que están muy cerradas, que no tienen contacto con otras poblaciones o subpoblaciones de la misma especie. Ahora mismo me viene a la memoria el caso de la colonia Tovar, cerca de Caracas, Venezuela. En tiempos de uno de los dictadores de Venezuela, se trajo una enorme población de alemanes, de granjeros alemanes, a una zona que se llamó la zona Tovar, colonia Tovar, una zona rica en terrenos muy productivos, y allí estableció una importante colonia de granjeros alemanes. Claro, estos granjeros no hablan español. Entre ellos podían entenderse perfectamente bien. Comían el mismo tipo de comida que comían en Alemania. Tenían las mismas costumbres, los mismos días de fiesta, la misma ropa, el mismo estilo que usaban en su natal Alemania. Fue todo muy bien, pero
al de unos cuantos años, se empezaron a notar problemas genéticos porque los genes recesivos homocigóticos salían a la luz, causando grandes problemas de enfermedades de tipo genético en la población. Claro, era lógico suponer que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque si la población alemana no se juntaba con la población criolla para mezclarse, porque claro, era más fácil contraer matrimonios entre ellos mismos, se conocían entre ellos, hablaban el mismo idioma, tenían las mismas costumbres, tenían las mismas comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hubo una enorme endogamia, o sea, un cruce entre parientes más o menos lejanos de la colonia. Cuando la sanidad en Venezuela se dio cuenta de este fenómeno, pues se establecieron escuelas y comunidades cercanas para trasladar los niños y los jóvenes de la colonia Tovar a otros sitios a estudiar, a la universidad, a colegios, a escuelas públicas, etc. De tal manera que, además de aprender español y aprender otras costumbres y comer otras comidas, conocieron también a otros jóvenes de su misma edad con quienes pudieran contraer matrimonio. De hecho, actualmente el problema no existe ya. Es un ejemplo claro de endogamia que yo tuve ocasión de ver. En realidad, analizar las consecuencias del apareamiento no aleatorio es bastante complicado. Pero algunas conclusiones son bastante fáciles de ver. En primer lugar, y lo más importante, el apareamiento no aleatorio no afecta por sí mismo a las frecuencias de los genes, por lo que no es una fuerza evolutiva al mismo nivel que la selección, la mutación, la migración y la deriva, sino que afecta a las frecuencias de los genotipos. O sea, aumenta los genotipos del tipo homocigótico recesivo. Para apreciar este punto hay que tener en cuenta que la frecuencia génica de una población en la fase cigótica es igual a la frecuencia génica en el conjunto de gametos exitosos de los que se forman los cigotos. El patrón de apareamiento determina simplemente la forma en que los gametos haploides se empaquetan en cigotos diploides. Por lo tanto, si una población que se aparea al azar empieza de repente a aparearse de forma no aleatoria, esto no tendrá ningún efecto sobre las frecuencias genéticas. No se notará genéticamente, no se notará nada. ¿Ven? Porque no afecta la frecuencia de los genotipos. En segundo lugar, el apareamiento asociativo positivo tenderá a disminuir la proporción de heterocigotos en la población, aumentando así la varianza genotípica. Y entonces, ¿en dónde queda la endogamia? Pues la endogamia, como hemos explicado en el ejemplo anterior, tenderá a aumentar la homocigosidad de una población, al igual que la selección positiva. La razón es obvia. Los parientes tienden a ser más similares genotípicamente que los miembros de la población elegidos al azar. Entonces, entre dos parientes es muy probable que los dos tengan el mismo alelo recesivo. Y es muy posible que su descendencia tenga un alelo homocigótico recesivo al heredarlo de papá y de mamá. En la mayoría de las especies, incluida la humana, la endogamia tiene efectos negativos sobre la aptitud orgánica.
Eso es un fenómeno que se conoce como depresión por endogamia, que es lo que expliqué en la colonia Tovar. La explicación, y la repito aquí, es que los alelos deletéreos negativos suelen ser recesivos, por lo que no tienen ningún efecto fenotípico cuando se encuentran en los heterocigotos. Si es heterocigoto no pasa nada. Si es homocigoto se manifiesta el peligro, la desventaja. Y la endogamia reduce la proporción de heterocigotos, por lo que es más probable que los alelos recesivos se encuentren en los homocigotos, donde sus efectos fenotípicos negativos se hacen evidentes. El fenómeno inverso, o sea, el vigor híbrido que se llama, resultante de la exogamia, es ampliamente utilizado por los criadores de animales y plantas, porque mantiene la heterogeneidad de la especie. Vamos a ver ahora un pequeño párrafo sobre los modelos de dos focos y enlace. Hasta ahora, nuestra exposición se ha centrado en el cambio de la frecuencia de los genes en un único locus, que es el tipo de análisis genético poblacional más sencillo. Sin embargo, es importante que sepamos que en la práctica es poco probable que la actitud de un organismo dependa de su genotipo de un solo locus, por lo que los modelos de un solo locus tienen un límite para iluminar el proceso evolutivo. El objetivo de los modelos de dos locus, y en general de múltiples locus, que vamos a verlo más tarde, es seguir los cambios en la frecuencia de los genes en más de un locus simultáneamente. Claro, estos modelos son siempre más complicados que sus homólogos de un solo locus, pero consiguen un mayor realismo. Esta presentación que les acabo de hacer, esta conferencia, se basa en el artículo del doctor Akasha Samir sobre genética de poblaciones. Es una parte del artículo. Les recomiendo que de todas maneras lean el artículo y saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias.